No puedo presentar sin ser anfitrión, Claudia. Usted puede, si quieres, yo admito Sí, las porque personas, así, es más a lo mejor tranquilo. para... Claro, claro. Sí, Nos va mejor así. Si está sí, compartiéndose ahora la pantalla, perfecto. sí. Pues lo dejamos así de momento. Vale, bueno, pues yo creo que ya podemos, a ver, entendido. Ya lo tiene, ¿verdad? Ya lo tienes, Claudia. A mí está apareciendo la presentación y usted, No, si quiere. digo que ya eres anfitrión y ya puedes iniciar la grabación, ¿verdad? Sí, Ya sí, estamos. ya está. Ya Ya empezó está. la grabación. Vale, pues continuamos. Bueno, lo primero que vamos a ver es una serie de la presentación de la propia de la que ya estábamos acostumbrados, ya habréis visto la mayoría que estaréis conectándoos a diferentes presentaciones. Lo primero, agradecer a International Sports Consulting Agency que haya contado con nosotros, tanto con Loreto como conmigo, para esta presentación. De hecho, esta presentación la hemos hecho conjuntamente con los compañeros que lo dan en francés, Suren, y en inglés, que son... se me olvida el nombre. Ay. David y Samuel. Eso. David Wicker y David y Samuel. Samuel, correcto. Y bueno, por otro lado, al final estamos dando en 3 idiomas y bueno, todo el mundo tiene la oportunidad de, más o menos, de entender alguna de ellas. La otra son recomendaciones básicas de cómo tenemos que operar con estos tipos de videoconferencias. Mantener el micrófono apagado es importante. Las preguntas nos gustaría que las hiciesen por el chat, luego las iremos contestando o sobre la marcha si son sencillas, o incluso luego podremos repasarlas al final de las presentaciones y mantener una especie de debate. Es importante centrarse en que las preguntas que requerimos sean sobre el tema, tanto medición electrónica como videoarbitraje. Y también se pueden enviar las preguntas al correo que aparece en pantalla. Y luego por avisar de que esta presentación está siendo grabada y que luego estará disponible en el canal de YouTube. Bueno, vamos a empezar con la medición de distancia electrónica, EDM y VDM. Tenemos dos formas de hacerlo. Vamos a ver primero los principios básicos de cómo funcionan estos sistemas y empezamos por el EDM. Para el EDM lo que se utiliza es un aparato... Vamos a mutear este. Ahí está. Para el EDM utilizamos un aparato que se llama teodolito o estación total, que tiene la capacidad de medir ángulos tanto verticales como horizontales y a su vez también tiene un distanciómetro que permite medir la distancia desde el láser, a través de un láser, desde su punto a un prisma. En esta diapositiva lo que se presenta... Se mete un ruido de alguien, no sé quién es. Bueno. En esta diapositiva lo que presentamos simplemente es informativo para que se entienda lo que se hace. Con la estación total, básicamente, el dato que nos importa es el HOM, que es la distancia horizontal desde la proyección en el suelo de la estación hacia el prisma. Esa distancia es la que vamos a considerar como la primera parte para la medida, para luego hacer los cálculos. Y lo hacemos a través de unos ángulos, con el teorema del coseno, que, bueno, en este caso con Pitágoras todavía, el teorema de Pitágoras, que nos permite hacer ese cálculo del HOM a través de medir la diagonal, y bueno, pues esto es un poco ya de matemáticas profundas. Por otro lado, lo que hacemos es medir de esa misma forma que hemos visto antes, 2 puntos. Medimos por un lado el inicio del centro del círculo. En el caso de la longitud o el triple, lo que hacemos es medir 2 puntos de la tabla de batida, lo que sería el borde de la plastilina, y luego medimos la distancia, que sería el valor A, que aparece aquí. El valor A, medimos por un lado el valor B, que es al centro del círculo, medimos el valor A, y obtenemos, a través de esta fórmula, esta distancia completa. Descontamos el radio del círculo y obtenemos lo que es la medición que nos interesa a nosotros. ¿Vale? Este es el fundamento de cómo funciona un sistema de teodolito. Con el caso de la longitud, la fórmula es un pelín diferente, porque lo que hacemos es medir a la perpendicular de la línea que se genera en la tabla de batida, pero en el fondo es igual, un cálculo matemático que nos permite obtener la medida con bastante precisión.
En el caso del VDM, lo que hacemos es que tenemos una o más cámaras grabando el foso de caídas. Normalmente se suelen colocar, depende de la precisión que se quiera y depende de la resolución de las cámaras, se coloca más de una y se graban el foso de caída con 2 cámaras. Se instalan unas marcas de calibración que son medidas con cinta, de tal forma que sabemos a qué distancia correspondería cada una de esas marcas. Se utilizan con las imágenes capturadas, toda imagen digital tiene una serie de píxeles, que son la fracción más pequeña de imagen que podemos separar, y lo que hacemos es cuadrar, por así decirlo, con las marcas de calibración esos píxeles, de tal forma que somos capaces de transformarlo en una distancia física. Y además tenemos la capacidad de poder comparar el foso de caída, la arena, antes y después del intento. En esta diapositiva se ven las marcas de calibración que tenemos, por ejemplo, de este estilo, o las tenemos de este otro estilo. Hay diferentes diseños, pero bueno, en principio cada marca tiene su propia... Estas son de Seiko, por ejemplo, estas son de Sport Solution y las de Omega son muy parecidas. Esto, por ejemplo, es una representación de Omega, en lo que están estas líneas que aparecen aquí virtuales son las calibraciones. Ahí tienen en cada sitio colocada una marca, ellos tienen medida la distancia desde la tabla y dice, por ejemplo, son 10 metros, esta sería 9, bueno, lo que fuese, y esta es de 2 metros. Entonces, dependiendo de dónde cae el atleta, saben referenciar contra estas líneas. ¿Vale? Y se hace un cálculo matemático con los píxeles y obtenemos una medición. En principio, este sistema no se usa para otro evento que no sea el triple o la longitud, pero es cierto que ya se empieza a utilizar, se han hecho pruebas para el lanzamiento de peso. Para lanzamientos largos, no. En cambio, en el caso del EDM, sí que lo podemos utilizar en lanzamientos largos, en todos ellos. Esto es lo que os comentaba, de que podríamos ver la imagen del foso limpio antes del intento, y vemos la imagen aquí está limpio el foso, bueno, limpio, rastrillado, y aquí vemos la marca después. Y podemos alternar estas imágenes. Luego veremos un vídeo en el que se ve claramente cómo funciona esto. El reglamento de competición, en cuanto tanto para EDM como para VDM, nos refiere al artículo 28, donde se habla del juego de mediciones científicas, en el que básicamente se indica que se tienen que hacer varias mediciones antes y después de la prueba. Estas mediciones se tienen que hacer bajo la supervisión del juez árbitro, y las comprobaciones de estas mediciones se hace con una cinta de acero calibrado, contra una cinta de acero calibrado, que además tiene que estar verificada. Es importante que sea de acero. De esto se emite un certificado, que luego veremos un ejemplo que vamos a mostrar, que se utiliza, por ejemplo, en la European Athletics, pero que, bueno, al final tiene que contener más o menos la misma información. Y por otro lado tenemos el reglamento de competición en el artículo 18.4, donde se habla del juez árbitro, que dice que el juez árbitro, conjuntamente con el juez de mediciones científicas, supervisará las mediciones de los récords. Luego vamos a ver el protocolo para hacer esto, ¿vale? Protocolo de funcionamiento. Tenemos, antes de la prueba, que realizar varias mediciones sobre puntos fijos con EDM y VDM. Lo que se hacen es se ponen unas marcas a los lados del sector, por ejemplo, en el caso del EDM, o a los lados del sector también. Con el VDM se puede colocar también alguna marca en el centro, si es posible, no solo a los extremos. Y son marcas fijas que se marcan con algún tipo de dispositivo, de tal forma que los tenemos medidos ya con cinta de acero. ¿Vale? Se contrasta la medida y vemos que no presentan error. El error que se admite, pues, puede ser siempre o debería ser siempre inferior a 1 centímetro. Estas comprobaciones es importante realizarlas en un instante antes del comienzo de la prueba, pero sin estorbar o molestar a los atletas. Es decir, habría que hacer las comprobaciones antes de que los atletas salgan a pista, ¿vale? Y desde ese momento el técnico o la persona que está encargada de la medición deberá estar teniendo cuidado de que el equipo no sufra ningún golpe, que no se mueva, porque esto descalibraría el equipo. Durante la prueba se supervisará el equipo a efectos de garantizar que el equipo envíe correctamente. Básicamente es prestar atención de que no recibe ningún golpe. Si lo recibiese,
se puede hacer una comprobación en ese instante para ver que el sistema está midiendo correctamente, ¿vale? Y si no estuviese, se podría recalibrar y volver a medir, ¿vale? Y hacer las comprobaciones antes de hacer las mediciones. Asegurar tener una buena comunicación para no perder las huellas. Esto es muy importante porque al estar en remoto, ya sea tanto como el VDM como con el EDM, debemos asegurarnos que no se borra una huella o no se separa el juez con el pincho, con el prisma, antes de que la medición esté realizada o la grabación del intento está realizada. Y después de la prueba, se deben de comprobar los 3 puntos de control, tanto con el EDM o con el VDM, con lo que se está realizando la medición. Se cumplimenta y se firma el informe por el juez árbitro y el juez de... Muy bien, seguimos. Este es el formulario, un formulario tipo en el que rellenamos, por ejemplo, el lugar de la competición, el tipo de evento, si es hombres, mujeres, la fecha, la hora de comienzo, la hora de finalización y, lo más importante, el dispositivo que se está utilizando. Porque si hubiese que volver a revisar cualquier medición, estos dispositivos suelen tenerla almacenada y es bueno tener anotados con qué dispositivo se ha realizado. Es bueno saber si en caso de récord, si está certificado, si tiene en regla el certificado de verificación. Bueno, pues es importante anotar toda esta información. Por otro lado, en esta parte de la tabla se cumplimentan los valores medidos con cinta y con el sistema electrónico y se comparan. Simplemente ahí comparamos que no tenemos un error excesivo. Y lo hacemos de igual forma después del evento. ¿Vale? Finalmente, lo que se hace es poner los nombres y las firmas de las personas que están involucradas en este asunto, como son el árbitro. Bueno, en este caso, este formulario es un poco antiguo porque el árbitro ya es el hito. No hay 2 figuras como había antiguamente, pero bueno, este formulario lo teníamos de antes, ¿vale? No se ha cambiado. En realidad aquí pues firmaría simplemente el árbitro, el hito quedaría en blanco, el juez de mediciones científicas y la persona responsable del equipo, que si está por allí, pues también puede firmar. Luego, una cosa que yo suelo hacer, esto es una cosa que hicimos en Barcelona, en los mundiales junior o sub-20 ahora de Barcelona en el año 2012. Hacemos para cada prueba, con el VDM en este caso, por ejemplo, las mediciones que tenemos tomado con cinta, las mediciones que hemos realizado antes y después con el aparato y vemos su error y hacemos una estadística y un análisis para asegurarnos de que los equipos miden correctamente. Simplemente es a título informativo para que vean los pocos errores. Estamos hablando de estos valores que aparecen de error, son milímetros. ¿Vale? El caso más extremo que tenemos aquí es un 4 que tuvimos en esta prueba y un 3 aquí. O sea, son realmente muy poco error y en la mayoría de los casos es incluso menor. ¿Vale? El protocolo en caso de récord, es importante preservar la huella para el EDM. En el caso del VDM no es necesario porque, aunque se puede preservar igualmente, pero en el caso del VDM el salto está grabado y está todo almacenado ya en el sistema. No hace falta volver o sea, se podría remedir posteriormente sin ningún problema. En el caso del EDM necesitamos preservar la huella para que el juez árbitro pueda estar presente cuando se hace la medición. Hay que avisar al juez árbitro y al juez de mediciones científicas, si es que no están allí. Comprobar que el sistema sigue midiendo correctamente, comprobando algunos de los puntos de control, por ejemplo. Es bueno medir de nuevo el intento con EDM y con VDM. Entonces, una vez hecho todo esto, también es importante remarcar que no es necesario medir el intento con cinta métrica, porque básicamente, y el motivo principal de esto, aparte de que no es necesario por reglamento, es que estamos poniendo en duda la fiabilidad del sistema. Si hemos acordado que el sistema ya es preciso, simplemente estamos comprobando que sigue siendo preciso, pero no lo comparamos contra una cinta. Vamos a ver un vídeo de una caída de longitud, que es un tema un poco curioso, como el pelo toca en la arena y deja una marca. Entonces, el punto de medición, en lugar de ser sería esta línea verde, es donde se ha hecho la medición.
porque ahí dejó una huella. Y en esta imagen no se aprecia muy bien la huella, pero bueno, se puede llegar a ver comparando las dos imágenes. Vamos a verlo en este otro vídeo también. Otro caso igual o similar. Ahí vemos como el pelo ha tocado en la arena. Y ahora va a mostrarse una imagen anterior y posterior del intento en esta zona donde se ve claramente que sí que ha dejado una huella el pelo y la medición se hace en ese punto, en lugar de en este, que sería el que tradicionalmente mediríamos. En este caso nos vamos aquí, que son pues, a lo mejor unos centímetros menos. Esto ya está. Vamos a pasar al siguiente. Bueno, aquí son las imágenes para que se vea dónde se hizo la medición. ¿Vale? En la línea verde es la línea de medición en ese intento. Bueno, pues esta es un poco la parte de medición electrónica. Luego contestaremos a las preguntas. Yo creo que al final del todo hacemos un resumen cuando termine Loreto. Y bueno, Loreto, cuando quieras, yo voy pasando. Vale, otra vez buenas noches, buenas tardes a los que se hayan incorporado un poquito más tarde. Os voy a hablar un poquito de las funciones y cómo se trabaja cuando se está de juez árbitro de vídeo, pero vamos a empezar por el por qué necesitamos un juez árbitro de vídeo. Vamos a hablar un poquito de las reglas que afectan al trabajo. Veremos muy rápido las partes básicas del sistema, lo que es cámaras y el procedimiento, el método de trabajo, tanto para visualizar imágenes como para atender reclamaciones, con unos casos prácticos. Entonces, empezamos con ¿por qué necesitamos un juez árbitro de vídeo? Se introdujo en parte para evitar que los jueces árbitros de las pruebas en pista se tengan que desplazar. Ahora cada vez es más normal que la sala de revisión de vídeo esté no muy lejos de la pista, pero no siempre es así. Entonces, si el juez árbitro tiene que revisar las imágenes, tiene que abandonar la zona de competición. Es mucho más práctico que haya otra persona haciendo esa función. También aprovechamos las ventajas que nos da la tecnología porque podemos ver las imágenes a cámara lenta, podemos hacer zoom, podemos verlas todas las veces que queramos y no es necesario que nos estemos fiando de nuestra memoria para ver qué ha pasado en una prueba concreta. Y además, esto nos va a proporcionar una evidencia que nos va a ayudar a tomar decisiones más precisas y tener un deporte más justo. También decir que el juez árbitro de vídeo, aunque luego haremos algunas puntualizaciones sobre esto, toma decisiones, no es un auxiliar, no es un ayudante, sino que toma decisiones, además de ser un apoyo para los jueces árbitros tanto de carreras como de concursos que están en pista. ¿Seguimos? Bien, entonces, reglas relevantes. Por un lado, en la regla de competición 18 se menciona ya que además de otros jueces árbitros, vamos a designar a uno o más jueces árbitros de vídeo que actuarán desde la sala de control de vídeo y que van a estar, como decíamos, en comunicación con los otros jueces árbitros. Las evidencias de imagen, las fotos que vamos a obtener, las imágenes que vamos a tener del vídeo oficial o cualquier otro vídeo que tengamos disponible, no solo van a ser de ayuda para que el juez árbitro tome una decisión, sino que, como vemos ahí, se refleja en la regla técnica 8, también van a servir para que el jurado de apelación pueda tomar una decisión o bien reconsiderar una decisión. Seguimos. Además de eso, puedes darlo otra vez si quieres. No, para que se lea, para que se lea. Es que no sé qué pasa, que no se lee. No, para atrás, si no, no se lee el texto. Ahí. No sé qué pasa, que... Sí, no sé por qué continúa el solo y se ve como muy clarito, ¿verdad? Sí. Sí, bueno. Bueno, a ver, el texto en realidad es el texto del reglamento de la regla 12 y aunque la función de juez árbitro de vídeo, la figura de juez árbitro de vídeo es algo relativamente nuevo, ya estaba contemplado el realizar una grabación oficial en vídeo de las pruebas
como se refleja en la regla técnica 12, a satisfacción del delegado técnico o de los delegados técnicos. Bueno, a ver, en este caso va a ser tanto a satisfacción de los delegados técnicos como a satisfacción del juez árbitro de vídeo, porque como veremos más adelante, aunque nosotros no somos los que decidimos, sí tenemos que comprobar qué imágenes vamos a obtener y si son buenas o si podemos hacer alguna recomendación para obtener mejores imágenes. Podemos seguir. Bien, entonces pasamos a ver realmente en qué consiste un sistema de grabación en vídeo. Vamos a hablar de lo que sería ideal, que es tener un proveedor que nos facilite una serie de cámaras que colocamos alrededor de la pista, cámaras que vamos a tener en líneas de salida, cámaras que vamos a tener ahora cada vez más habitualmente en las líneas de batida en los saltos horizontales, y además de eso muchas veces también disponemos de tablets o equipos similares, tanto para visualizar las salidas cerca de la línea de salida como en las pruebas de concursos para facilitar al juez árbitro de la prueba o incluso muchas veces a los atletas la visualización de lo que es su batida en un intento. Entonces, en la sala de revisión de vídeo lo que vamos a tener es una o varias pantallas que nos van a ofrecer diferentes ángulos cubriendo toda la pista, y tenemos diferentes ángulos de las mismas zonas. ¿Dónde debemos montar las cámaras? Sobre todo es importante cubrir las curvas por el tema de las infracciones en calles. También vamos a cubrir las rectas, por supuesto, porque también puede haber empujones, también puede haber pisadas al interior en recta. Vamos a tener que cubrir círculos de concurso, tablas de batida, las salidas, pero además de intentar cubrir todas estas zonas, debemos intentar no dificultar otras tareas, que las cámaras no estorben, básicamente. Todo esto, como decía, sería la situación ideal. A veces no contamos con toda esta cobertura, entonces tenemos que recurrir a las cámaras de televisión o incluso podemos tener que recurrir a auxiliares con teléfonos móviles o otros sistemas. Todo va a depender del nivel de competición y de los recursos que tengamos. Bien, pasamos ahora a hablar un poco de los protocolos y el método de trabajo. ¿Quién va a estar involucrado en el trabajo? Tenemos, por un lado, un equipo funcionando en la sala de revisión de vídeo, que va a ser el personal técnico de la compañía que facilita el sistema, que son los que van a manejar físicamente el sistema, un juez árbitro o dos jueces árbitros de vídeo, como veremos más adelante, los ayudantes locales o los auxiliares. Pero además de este equipo hay una serie de personas que están involucradas o interesadas en todo ese trabajo porque están afectados de alguna manera, que van a ser tanto los atletas o equipos como los jueces árbitros que están en pista de carreras o de concursos, el jurado de apelación, el secretario y los miembros del jurado, porque también van a utilizar esas imágenes, como decíamos antes, para la toma de decisiones, el juez internacional de fotofinish, porque no solo el juez de carreras va a estar afectado por una decisión que tomemos en la sala de revisión de vídeo, sino que el juez internacional de fotofinish va a tener que reflejar también cualquier incidencia para que figuren los resultados. Y también el director de competición y los delegados técnicos van a tener interés en conocer todo lo que pasa porque puede afectar el desarrollo de la competición. Entonces, como decíamos, esto va a ser un trabajo en equipo. Van a trabajar uno o dos jueces árbitros de vídeo, uno en carreras y otro en concursos, idealmente. Vuelva atrás y que porfa, gracias. Uno para carreras y otro para concursos, idealmente. Si no, pues si solo hay uno, pues tendrá que ocuparse un poco de todo. Pero si hay dos, se van a ayudar uno al otro, pues a lo mejor si no hay ningún concurso funcionando, el de concursos ayuda a carreras o viceversa. Si no hay ninguna carrera en marcha, el de carreras puede ayudar al de concursos. También sería ideal tener ayudantes designados por el comité organizador local del grupo de oficiales locales
que no solo van a ayudar a la hora de revisar las imágenes, sino que van a ayudar también a estar en contacto con los jueces locales que hay en pista, con los auxiliares que hay en pista, sobre todo si hay problemas de idioma. Y, por supuesto, contamos con el apoyo técnico del proveedor de sistema, que es el que controla cómo funcionan las cámaras, las repeticiones, a la hora de almacenar las imágenes y todos estos detalles más técnicos. El juez árbitro de vídeo va a ayudar a los jueces árbitros en pista bajo demanda. Por ejemplo, los jueces árbitros que estén en concursos contactan con el juez árbitro de vídeo y lo recomendable es ser muy específico. Un juez árbitro de concursos pues contacta al juez árbitro de vídeo y dice: en esta prueba, este atleta con este dorsal, en este intento, si puede ser, si le da la hora ya mucho mejor, pero sobre todo prueba, número e intento, pues ha pasado esto. Indica cuál puede ser el problema, qué es lo que queremos revisar. Lo mismo sucedería con el equipo de salidas. El equipo de salidas puede decir, pues hemos detectado un movimiento, por favor, comprueba qué es lo que se ve en las imágenes, si se ha movido, si no se ha movido, si ha despegado los pies, las manos o qué ha pasado. Y el juez árbitro de vídeo entonces también comunicará al juez árbitro de carreras o al juez jefe de fotofinish cualquier decisión sobre avanzar la carrera o sobre publicar resultados. Porque lo conveniente es esperar a publicar los resultados a tener confirmadas las posibles descalificaciones o los posibles incidentes. Bien, entonces, como decíamos, el juez árbitro de vídeo va a actuar desde la sala de revisión de vídeo y es, por tanto, necesario que tenga un buen sistema de comunicación, un sistema de comunicación rápido y seguro con el resto de jueces árbitros y el resto de partes implicadas, como puede ser también jurado de apelación o muchas veces también personal de la oficina, que va a ayudar a gestionar las posibles reclamaciones. Perdón. Como decíamos antes, si el juez árbitro de vídeo detecta una infracción, debe ponerse en contacto con el juez árbitro de la prueba pertinente o con el juez de fotofinish para indicar lo que ha visto. También puede suceder al revés, que el juez árbitro de vídeo es el que tenga que reaccionar a una petición de un juez árbitro de una prueba. Esto se da sobre todo en concursos. Por ejemplo, a ver, un ejemplo claro sería un roce con el círculo o con el contenedor y el juez árbitro de concursos contacta al juez árbitro de vídeo para que compruebe las imágenes que tiene disponibles. Y también tiene que estar listo para resolver peticiones relacionadas con consultas de atletas, consultas de equipos respecto a reclamaciones, protestas o apelaciones. Generalmente, en el caso de carreras, se actúa de una manera más proactiva. En cuanto finaliza una carrera, se comienza ya a revisar las imágenes y los posibles incidentes. Muchas veces, si están dos jueces árbitros de vídeo y uno de ellos está libre, pues mientras uno controla el desarrollo de la carrera, otro ya está revisando. Permiso, yo casi no puedo participar, no tengo buena conexión. Había un ruido por ahí. Como decía, en cuanto termina la carrera o mismo muchas veces sin que termine, ya se comienza a revisar todos los posibles incidentes, pisadas, empujones que se hayan podido ver. Se actúa eso de una manera proactiva para indicar los incidentes lo antes posible y en concursos se suele actuar de una manera un poquito más reactiva, esperando a peticiones del juez árbitro del concurso correspondiente. Bien, además de esto, otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar es el protocolo a la hora de responder a las consultas de atletas y equipos. Tenemos que, previo al comienzo de la competición,
tener muy claro el protocolo que va a seguir para tratar las consultas o las peticiones para ver imágenes. Lo ideal es que estas peticiones se gestionen a través del TIC, ¿vale? Y ahí vamos a contar bien con el secretario del jurado de apelación, que es lo más normal, o con algún miembro de la oficina de World Athletics para ayudarnos a gestionar ese proceso. Una vez que recibimos la petición, debemos planificar cuándo es posible que un equipo pueda acceder a revisar las imágenes. No podemos hacer esto mientras estamos ocupados revisando una carrera o discutiendo otro tema. Es importante que tengamos claro que esto que vamos a llamar servicio de revisión es una forma de quizás evitar una reclamación posterior. Intentar solucionar el problema antes de que ocurra, por decirlo de alguna manera. Y por supuesto, aunque los atletas y los equipos pueden realizar consultas, tienen que ser sobre una cuestión específica. No pueden decir, es que pasó algo, quiero ver qué pasó. No, a ver, ¿qué es lo que estás reclamando o qué es lo que quieres consultar por si quieres reclamar? Dime concretamente qué es lo que ha pasado, ¿vale? Y muy importante, eso, tener un control de quién puede acceder a ver las imágenes. El acceso a la sala de revisión de vídeo siempre que tiene que ser gestionado con cuidado y con un poquito de sentido común. Cuando mostramos las imágenes, a ver, como decíamos antes, tenemos varias cámaras que nos ofrecen diferentes ángulos de la misma acción. Debemos escoger el mejor ángulo donde se vea más claramente la infracción o no infracción, es decir, la acción en base a la que se tomó esa decisión. Le explicamos al atleta o al equipo cuál es el motivo de la decisión y, como decía siempre, unas imágenes concretas. No hace falta mostrarle toda la prueba, solo el fragmento concreto donde ocurre o no la infracción. También es recomendable, como decíamos antes, si vamos a tener un acceso restringido y controlado, que tengamos una zona de espera adecuada para que los equipos que quieren revisar las imágenes puedan esperar antes de que se le permita el acceso a ellas. Bien, al principio de la presentación dijimos que el juez árbitro de vídeo toma decisiones, pero tenemos que tener muy claro qué decisiones toma el juez árbitro de vídeo y qué decisiones son las que va a tomar el juez árbitro de la prueba. El juez árbitro de vídeo toma la decisión cuando es el juez árbitro de vídeo el que detecta el incidente y no ha sido visto por el juez árbitro de la prueba, ya sea en carreras o en concursos. También va a ser el que toma la decisión cuando un atleta o un equipo hace una reclamación y el juez árbitro de la prueba no lo ha observado en pista o tampoco puede obtener un informe de un auxiliar para saber lo que ha pasado. Y en el caso de que tanto el juez árbitro de la prueba como el juez árbitro de vídeo hayan detectado el incidente y no tengan la misma opinión, va a prevalecer la opinión del juez árbitro de vídeo, ya que tiene la ventaja de poder revisar las imágenes y comprobar qué es lo que realmente ha pasado. Por otra parte, el juez árbitro de prueba será el que tome la decisión cuando sea él el que ha visto el incidente o ambos jueces árbitros, el de la prueba y el juez árbitro de vídeo, hayan visto el incidente y el juez árbitro de vídeo esté de acuerdo con la decisión del juez árbitro de prueba. Como decíamos antes, en el caso de una reclamación por un atleta o un equipo, si el juez árbitro de prueba ha tomado una decisión y el juez árbitro de vídeo está de acuerdo con esa decisión, también va a ser decisión del juez árbitro de prueba, porque el de vídeo simplemente está confirmando esa decisión. Y en el caso particular de las salidas, el juez árbitro de vídeo se va a limitar a poner a disposición del equipo de salidas y del juez árbitro de salidas las imágenes solicitadas. Entonces también va a ser una decisión del juez árbitro de la prueba.
como puntualización sobre esto que acabamos de decir, en el caso de incidentes sujetos a interpretación, como es el caso de empujones, obstrucciones, siempre es recomendable que tanto el juez árbitro de vídeo como el de la prueba estén de acuerdo en la decisión a tomar. Y en el caso de acciones disciplinarias por conducta antideportiva, este tipo de decisiones pueden ser tomadas por el juez árbitro de prueba. Bien, ahora en cuanto al archivo y la catalogación de imágenes, tenemos en las directrices del juez árbitro de vídeo que se pueden descargar de la página de World Athletics tanto en inglés como en español, tenemos una serie de indicaciones de qué información debemos incluir. Tanto para carreras como para concursos. Siempre vamos a necesitar la hora de comienzo y hora de final de la prueba. ¿De qué prueba se trata? Si es masculina o femenina, en qué ronda estamos, en qué serie, en qué grupo, indicar el país del atleta, el dorsal, el nombre. Y aunque en las directrices nos indica que las horas debemos registrarlas en minutos y segundos, a veces en nuestro documento, que veremos ahora un ejemplo de documento tipo, a veces no es necesario que indiquemos minutos y segundos porque la acción puede durar más de unos segundos y los segundos en los que comienza la acción suelen ir registrados en los datos que nos da el propio sistema. No sé si se aprecia, a lo mejor es muy pequeñito en la imagen que está a la derecha. Cuando se archiva un recorte de vídeo, queda ya registrado la hora con los minutos y los segundos. Las carreras y los concursos los podemos archivar de forma independiente o catalogarlo todo conjuntamente. Eso ya depende un poco del sistema, del proveedor, de si tenemos eso realmente un proveedor o son imágenes de televisión o de teléfonos móviles. Va a depender un poco del sistema que estemos utilizando. Seguimos. Bien, aquí vemos un ejemplo de lo que podría ser el registro de las imágenes que tenemos. Tenemos la fecha, tenemos la hora de comienzo, indicamos si es una prueba de concursos o una carrera, qué tipo de prueba es, si es masculino o femenino, la ronda o la serie, una descripción breve, lo más breve y concisa posible, porque si vamos a tener que estar revisando a posteriori los incidentes, tiene que ser lo más conciso posible. La regla en base a la cual se ha tomado la decisión, qué decisión es la que se ha tomado, quién ha sido el que ha informado del incidente y quién ha tomado la decisión. Si es una carrera, podemos tomar nota de cuál es la posición final del atleta, cuál ha sido su tiempo, porque ese tiempo luego, a ver, una vez que está descalificado, no va a figurar en resultados, pero es información útil a la hora de atender una protesta o una reclamación. También podemos indicar si el equipo o el atleta ha hecho una inquiry, si ha preguntado, o sea, ha hecho una consulta y la decisión tras la consulta, si ha habido apelación y si tenemos imágenes disponibles o cualquier otra puntualización, cualquier otra nota que queramos hacer otros comentarios. Como decía, esto es un ejemplo, no hay como si dijéramos me sale la palabra en inglés pero en español, lo siento. No hay un formulario, formulario tipo, pero bueno, básicamente que incluya pues esta información. Vale, vamos a ver algunos casos prácticos. Eso es la imagen de mal. Entonces vamos a ver primero el vídeo a velocidad normal. Y en la siguiente ya vamos a ver el vídeo a cámara lenta. Entonces podemos observar cómo la atleta levanta las manos ligeramente y las desplaza hacia adelante. Gracias, Iker.
realizando una salida falsa. Entonces, a ver, en este caso es bastante claro, no siempre está tan claro y muchas veces necesitamos tanto las imágenes de una cámara situada en línea por delante como las imágenes de una cámara que nos enfoque los pies de los atletas por detrás, pero es eso, va a depender mucho también de los recursos que tengamos. Sí, aquí también es importante ver fijarse que se vea Vale, hay que silenciarlo como todo el mundo, de mira. la Todo el mundo lo pistola, tiene en silencio. porque nos da una referencia real de cuándo ha pasado el movimiento. Vamos a la siguiente, ¿no? Sí, a ver, aquí en esta imagen, un momentito atrás, si quieres. ¿Atrás? ¿Luego atrás dices? Sí, sí. Vale, aquí vemos un ejemplo de lo que decía antes del zoom. El zoom nos va a ayudar mucho a visualizar las infracciones en calles, porque a veces con una imagen pequeñita no vamos a ser capaces de verlo, bueno, tanto las infracciones en calles como el caso de los lanzamientos cuando tocan el círculo, pero bueno, aquí vemos un ejemplo de eso, de que nos permite, los sistemas hoy en día nos permiten hacer mucho zoom que nos va a ayudar. Seguimos, gracias, Iker. Entonces, lo mismo que antes, vamos a ver primero el vídeo a velocidad normal, que podemos apreciar ya alguna risada, pero si lo vemos a cámara lenta, vamos a apreciar mucho mejor. Y si hacemos zoom, pues muchísimo mejor aún. Vamos a apreciar los momentos en los que toca la línea. Vemos que toca varias veces. Entonces, es importante también a la hora de las infracciones en calles estar seguros de lo que estamos viendo. Si las imágenes son dudosas, como casi siempre en todas las situaciones, siempre le damos el beneficio de la duda al atleta. Pero en este caso hay varias pisadas claras. Y vamos a ver también un ejemplo de obstrucción. Vemos que hay un atleta ahí que cae. Y si lo vemos a velocidad normal, pues a lo mejor no tenemos muy claro qué es lo que ha pasado. Y aquí es lo que decíamos antes de los beneficios de poder dar marcha adelante, marcha atrás a la imagen, cambiar la velocidad y los diferentes enfoques que nos ayudan a ver la acción de una manera diferente. En este caso, el atleta fue pasado a la siguiente ronda de la competición. Bueno, hay veces que eso, que se ven desde una perspectiva no se ve muy claro, pero si buscamos otra cámara, pues nos puede ayudar mucho a tomar una decisión. Y ya, por último, tener en cuenta que a veces, aunque tengamos una cámara situada, como es este caso para carreras para la curva, nos puede ayudar a visualizar otros incidentes que ocurrieron en pruebas diferentes, como puede ser en este caso en el lanzamiento de peso, que ahora en este lo vamos a ver mucho mejor, donde está poniendo ahí que es la manito en la imagen, vemos que toca la parte superior del aro. Y aunque esa cámara inicialmente no estuviera situada para esa prueba, sí nos facilita tomar una decisión. Entonces, hay veces que tenemos que buscar la mejor imagen, aunque sea de una cámara que no estaba para eso. Y creo que nada más. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Uy, debe haber. Si puedo ver el chat. No, creo que no hay preguntas. A ver. Bueno, un tema relacionado, que siempre decimos en todos los seminarios. Claudia ha compartido en el chat un formulario que os agradecemos que cumplimentéis para registrar vuestra asistencia al seminario.
Y luego nos preguntan por el canal de YouTube, no sé cuál es, a lo mejor Suren o Claudia sabéis el Sí canal hay, de... sí hay una por YouTube, pero creo que no está con los vídeos e informaremos tan pronto tenemos, ¿está bien? Muy Yo bien. creo que Edgardo está con la mano. Diga, Edgardo. Sí, sí. Yo quería hacer unas preguntas, más que nada sobre el tema que trató Iker sobre medición. En primer lugar, con respecto a las marcas de calibración en la medición por video en saltos horizontales. La verdad que no recuerdo bien, capaz que lo dijiste, pero se me pasó por alto. La distancia entre las marcas de referencia es siempre la misma, las marcas son permanentes o son solamente se colocan en el momento de la prueba. No, son, bueno, permanentes. Se colocan y se fijan con tornillería, quedan fijadas ya para la competición completa, habitualmente. La distancia entre ellas no es obligatorio, depende un poco del proveedor del sistema, de cada uno decide lo que quiere. Habitualmente las colocan cada metro. Yo con todos los que he trabajado con Sport Solution, he trabajado con Seiko y con Omega, con los tres, todos la colocan cada metro, colocan una marca. Okay. A ambos lados del foso. Y ahora, en una de las imágenes que pasaste, vos marcabas con celeste las líneas para que se vean las marcas de referencia. En el momento de la calibración, ¿también se toma alguna distancia o alguna referencia desde la tabla de batida al borde del foso de arena? No, simplemente se mide con cinta, ¿vale? Y luego se miden las marcas de calibración de tal forma que tenemos la distancia de cada marca hasta la tabla de batida y la referencia, y a cada marca la llamamos con el nombre de su distancia a tabla de batida. Está bien. O sea, vos referís las marcas la distancia de las marcas de referencia, tomás una distancia de referencia al borde de la tabla de batida. Exacto. Perfecto. Exacto. Y realmente, aunque yo te digo que son cada metro, lo que tú anotas ahí en realidad son en milímetros. 2.04. Anotas en milímetros lo que tiene en realidad, ese dato se introduce en el software del sistema, a cuánto está la marca de calibración, se traza la línea de marca a marca, de las dos marcas iguales, de tal forma que la línea está calculada con total precisión. Ok, está bien. Después, con respecto a la medición con EDM o estación total en lanzamientos largos, siempre se hace una medición de prueba al principio y al final. En algunos casos se recomienda, o bajo alguna condición en especial, se recomienda alguna medición en el medio de la prueba, más allá de que se pudo haber alguna duda del funcionamiento del equipo. Siempre que hay una duda de que se ha dado un golpe al equipo, por supuesto, hay que hacerlo. Si yo estoy sentado en la silla con el trípode con mis piernas entre las piernas del trípode y toco sin querer, digo, claro, lógico. he podido mover la estación. Ahí comprobamos siempre una marca de calibración y tradicionalmente en España, por ejemplo, hasta hace unos años se hacía una comprobación al final de cada ronda, porque simplemente consiste en colocar el prisma en una de las marcas de referencia que tenemos a los lados del sector, hacemos una medición y no la enviamos a ningún sitio, pero se ha dejado de hacer y tiene dos motivos. Bueno, primero, no es necesario en el transcurso de la prueba. Si el operador que tú tienes allí es fiable y si no ha tocado el equipo y sabe que no ha tocado, en realidad no sería necesario. El equipo no se descalibra salvo por un golpe. No tiene otro motivo de descalibración. Y eso, la persona que está allí delante es consciente de ello y puede hacerlo. Y dos, se han dado casos de errores porque esa marca de calibración, al estar todo automatizado, cuando se hace la medición con la máquina envía por puerto serio, por el protocolo que tenga, a la terminal de entrada de datos, envía ese dato. Con lo cual, la persona que está manejando la terminal de entrada de datos tiene que descartar ese dato porque no es el dato no es la marca del siguiente atleta. Y esto en alguna ocasión ha entrado en el sistema, alguien ha pulsado un enter, ha entrado ya el siguiente intento, bueno, y es un lío problemático durante la competición. Por eso, mucha gente no le gusta hacerla. Para mí creo que puede ser importante hacerla. Otra forma que se podría hacer es
realizar anotar los parámetros que tiene la estación, tiene unos parámetros de ángulos horizontal y vertical. Se podría hacer buscarte un punto y apuntarte los ángulos que tiene. Si tú vuelves a mirar a ese punto con la mirilla y en pantalla te lo muestra, es suficiente para asegurarte de que el equipo no se ha movido en absoluto. Ok. Y de esa forma no haces medición, con lo cual ese dato no va a entrar nunca en el terminal. Claro, o sea, vos lo que mirando otro punto, lo que estás haciendo es verificar el ángulo de referencia que haya sido el mismo, que es lo importante para calcular con la trigonometría, obviamente. Exacto. Cuando das un golpe a la estación, lo que cambia es o el ángulo vertical o horizontal, al haberse movido la estación, ya no es el mismo, a ese mismo punto de referencia. Claro, ya está perdida la verticalidad. Ok. Eso es. Y por último, yo he visto que en los Juegos de Tokio 2020 se midieron los lanzamientos de peso o de bala, como le decimos acá en Argentina, por medio de video. ¿Dio el resultado esperado? Sí, es fiable. Es fiable. Omega lo tiene ya desarrollado para lanzar peso. Desarrollado y se lo certificó la Federación Alemana. Les hicieron unas pruebas de verificación y dan precisión suficiente. Lo que pasa que el problema que tiene es que la necesidad de colocación de las cámaras es compleja. Para dónde colocar las cámaras y tal, pero en principio el sistema puede funcionar perfectamente. En el fondo, este sistema es el mismo que se utiliza para los saltos de esquí. Y son medidas súper altas, súper largas también. Los saltos de esquí, Omega ya hace los resultados con este mismo sistema. Claro. El único problema que tendría es que, bueno, obviamente no tiene que cruzarse nadie delante de la imagen al momento del lanzamiento. O, por ejemplo, no sé cómo se resolvería en el caso que se use el lanzamiento de peso en indoor con la red de contención, si eso dificulta la imagen. Claro que dificulta, sí. El tema es dónde colocar las cámaras para que la visión sea lateral y suficientemente nítida y sin obstáculos para esto. Pero en realidad en el peso, donde tiene la gracia real es en los saltos horizontales, bajo mi punto de vista. Porque en el peso y los lanzamientos largos al final no hay los problemas que podemos tener con los saltos horizontales en cuanto a que un pelo o antiguamente cuando llevaba el dorsal en la espalda deje una marca o la grabación del propio intento en la arena que se ha borrado, porque en el peso, en la jabalina, no se borran las marcas. Quizá en el disco podría ser interesante, porque en el disco, al no dejar huella, cuando desliza el disco, pues puedes ver el momento de la caída. Bueno, para ahí sí que podría tener sentido verlo con la medición, pero quizá en el peso martillo, jabalina, yo no le veo tantas ventajas para la necesidad que tienes de montar cámaras. Hay que montar muchas cámaras. Para dar precisión de centímetros hay que montar muchas cámaras. Ya para un foso de longitud montan 2. Claro. Ok. Bárbaro. Gracias. Como dato anecdótico sobre esto, en 2018 en Tampere, en el Mundial Sub-20, ya se utilizó el VDM en el peso como prueba y de hecho en uno de los lanzamientos, no me acuerdo ahora qué fue lo que se metiera por el medio, pero algo se metiera por el medio y no se pudo medir con el VDM ese lanzamiento y se recurrió al EDM. Pero a ver, que eso, estoy hablando ya de 2018, o sea que ya llevan varios años probando el sistema para el peso. Una pregunta más, ahora estoy pensando. En la medición con video en lanzamiento de peso, sabemos que la distancia se mide a la huella que deja el implemento. ¿Qué sucede con la altura del pasto? Con EDM. Claro, no. Cuando mido por video el lanzamiento de peso, ¿tá? O sea, yo no estoy, el juez de caída no va al lugar como si fuera con el prisma para medir con EDM. Si yo la distancia la tengo que medir a la huella que deja el implemento, ¿qué pasa con la altura del césped? Puede ser un problema, tiene que estar mucho más corto. Claro, eso dificulta la visibilidad. De hecho, en la arena, en los saltos horizontales, se ve súper nítido y se ve muy bien. Claro. Lo que suelen grabar, hasta donde yo sé, es la caída del artefacto.
graban el instante en que el artefacto, la bala, toca, se introduce en el césped y en ese momento, como tiene un vídeo grabado, es cuando hacen la medición, porque la huella como tal no la ven bien. Claro. Ok. Listo. Gracias, Loreto. Gracias, Iker. ¿Alguna pregunta más? En el chat no tenemos. Bueno. Loreto ya respondió. Rafael. Falta Elena que Ah, pregunta. Magali. Vale. Muy bien. Hola, hola chicos, muchas gracias. A ver, quería hacer una consulta. En el caso de que tenemos un lanzamiento, digamos, de martillo y queda muy cerca de la línea límite de la caída y en la clasificatoria, ya digamos que estamos en lanzamientos de clasificación. El juez de caída nos indica que es nulo, pero hay un video del entrenador que estuvo grabando el lanzamiento de su alumno y él mira que es un intento válido con el video. ¿Se puede proceder a mirar con el video referee y si es que con la cámara del video referee se logra visualizar que está dentro de la zona, podría este atleta pasar a la clasificación? Porque no se tomó obviamente la medida porque se indicó que era nulo, ¿verdad? Entonces, esa es mi consulta. Loreto, ¿contestas tú? A ver, esto tiene dos partes. Primero, el determinar si el lanzamiento es nulo o válido, ¿vale? Entonces, si podemos comprobar en las imágenes en la sala de vídeo, perfecto. Si no, si el vídeo que presenta el atleta es suficientemente claro, también el juez árbitro lo puede admitir como prueba. Y luego, por otra parte, estaría el tema de si pasa a la final, entendí que querías decir, o sea, si está en una fase de calificación, si se puede permitir que pase. Esto va a depender de, aunque no se tenga la medida, dónde se vea que ha caído el lanzamiento. A ver, pongamos que tenemos, normalmente en las fases de calificación tenemos unos arcos. Si vemos que ha sobrepasado el arco de calificación y hemos comprobado que ese arco está a la medida realmente que tiene que estar, podríamos sí permitirle pasar a la siguiente fase porque sabemos que ha logrado esa marca. Si no, no, aunque no tengamos medición, tenemos que saber cuál sería esa medición que sea de modo aproximado, si realmente le estaría permitiendo superar la marca que se le pedía para la calificación o no. Ya, es decir, si tenemos la clara visión de que superó el círculo de la señal de clasificación, ¿verdad? Entonces Sí. ahí sí, pero si hay la duda del video, Claro. no lo vemos bien visible, entonces no tendría clasificación. ¿Verdad? Claro, claro. Y le pondríamos la marca o sea, como es un intento válido, pero se lo declaró nulo y no se lo midió, entonces se le tendría la marca del límite de la clasificación, si no superó el... Sí, si no podemos estimar otra marca, la única que le podríamos dar, como mucho, sería la referencia que tenemos de la línea de calificación que ha sobrepasado. No podemos darle otra de modo aproximado si no la tenemos. Sí, marcarle con un QR quizá, ¿no? Le ponemos un QR diciéndole que ha calificado por el referee y ya está. Pero la marca en realidad no la sabemos. Inventarla no la vamos a inventar. No, por eso, no podemos poner una marca ficticia. Ya, perfecto, muchas gracias. Alejandro. Sí, hablando respecto de la pregunta del compañero de Argentina, específicamente la pregunta para Iker, ustedes manejan en un seminario de los de la Real Federación, específicamente en el de experiencias de Doha, menciona Antonio Pérez que la medición por vídeo que se experimentó en Doha en el lanzamiento de bala, como le llamamos también acá en México, la complicación respecto de esa medición por vídeo era fijar el punto donde había caído el implemento, ¿cierto? Entonces, a decir del presidente del CNJ,
la dificultad era repetir varias veces esa operación a fin de lograr el punto donde hubiese caído el implemento. Y en algún momento igualmente mencionaba que esta complicación podría incluso ser subsanada usando el EDM. ¿Qué tan complejo, qué tan inviable se ve en este tipo de lanzamientos el VDM para lograr, digamos, seguir usando el sistema viejo del EDM? Mi opinión claramente es que para el peso no tiene sentido usar VDM, no nos aporta gran cosa. De hecho, lo usaría más como sistema de backup del EDM que del VDM. Es más rápido, bajo mi punto de vista, o tan rápido el EDM como el VDM, en el caso de los lanzamientos que caen sobre césped. Sí que es cierto que en caso de que haya duda de dónde ha caído el artefacto, que por ejemplo el juez de caídas se haya podido despistar y haya puesto el prisma en un sitio incorrecto, tener un VDM que nos permita corregir esa medición podría ser viable, pero como sistema principal yo creo que nos va a terminar generando, y es una opinión personal, nos va a tener generando más retrasos que el uso directo del EDM, que además hoy en día ya es muy típico no tener ni el equipo de VDM ni el operador dentro de la pista, a veces está incluso fuera. Con lo cual tampoco, si es por la intención que comentaba Inocencio en el chat de que queremos eliminar gente de la pista y tal, se puede hacer totalmente. La única persona que no quitaríamos es la persona que va con el prisma a colocarse en la huella, pero bueno, tampoco es un problema mayor que esta persona, ¿no? Pero evidentemente eliminaríamos el problema que comentó también el compañero de la altura de pasto, ¿cierto? O sea, serían más problemas que evitaríamos siguiendo la medición de EDM que la de la UVDM, ¿cierto? Cierto, sí. Gracias, Iker. A ti. ¿Puedo hacer otra pregunta, Iker? Claro. Ahora estoy pensando también. Por lo que yo he visto, con respecto estamos hablando en la medición de lanzamientos, en la medición de distancia de lanzamiento de peso. Por lo que yo he visto, el sistema que utiliza Omega, las cámaras están de costado. En cambio, en el que usa Seiko, están atrás de la zona de caída, digamos, que son en la zona opuesta al lanzador. ¿Hay alguna ventaja o desventaja con respecto a la posición de las cámaras? Que cada sistema funciona de una forma un poco diferente. Pero por eso, los dos funcionan bien. Cada sistema hacen sus cálculos y lo tienen preparado para que vaya de una forma u otra. En realidad yo no sé cuál es mejor. No tengo claro cuál es la mejor solución. Por ejemplo, te puedo contar que en el caso de saltos horizontales de longitud, las cámaras de Omega no se pueden mover en absoluto. Desde que se colocan, las fijan muy fuertemente para que no se muevan para nada, porque desde que inician la calibración, hacen la calibración y las mediciones, no pueden permitirse que la cámara se les mueva. Sin embargo, en el sistema de Seiko sí se mueven las cámaras. En Barcelona 2012 se nos movían las cámaras y yo, asustado, le preguntaba al técnico de Seiko, es que las cámaras parece como que vibran con el viento. Dice, no te preocupes, que el sistema se está autorrecalibrando continuamente. ¿Por qué? Es una cosa curiosa. Si os habéis fijado cuando en la presentación las marcas de referencia de Seiko son como unos círculos con una forma un poco especial frente a las de los otros proveedores que utilizan un rectángulo. Bueno, pues estos círculos, siempre después de cada salto, hay un técnico de Seiko por allí limpiándolos. Porque el sistema se autocalibra continuamente. Está continuamente autocalibrándose. Si la cámara llega a moverse, el sistema siempre está autocalibrando contra las marcas de referencia, pero necesita que se vean nítidamente las marcas. No puede haber nadie por delante y tienen que estar limpias de la arena que expulsan los atletas en la caída. Por eso tienen a una persona con una escobita limpiando y siempre las marcas están visibles. Es decir, que cada uno tiene su propio sistema de forma de cálculo y la forma de gestionar. Y en el caso del lanzamiento de peso es lo mismo. Cada uno hace sus comprobaciones. Sí, o sea, los dos han dado buenos resultados. Ok. Gracias, Rick. Perdona, Loreto y Iker, no sé si puedo hacer otra pregunta. Justo respecto a lo que indicaba, que en el caso de que el juez de caídas esté, digamos, en los lanzamientos de larga distancia,
esté un poco distraído y coloque el prisma en otro lugar. Obviamente se percata de eso el deportista o su entrenador. Podemos, como jueces árbitros, proceder a darle un lanzamiento de sustitución al deportista, porque no estaríamos seguros de dónde fue la caída, ¿verdad? Entonces tendríamos que... Claro, a ver, también podemos comprobar en las imágenes de vídeo, podemos comprobar si realmente el juez que estaba en caídas pinchó en la marca o no. Entonces, una vez hecha esa comprobación, si ha pinchado en un lugar diferente, podemos ofrecer al atleta un intento sustitutivo. Sí. Ya, ok, gracias. Adicionalmente, cuando se opera con EDM, lo que hace el técnico de EDM, lo que debería hacer es, siempre que cae el artefacto, él debería ir a buscar ya la huella inmediatamente. Él ya coloca el prisma, o sea, la visión de la máquina directamente a donde se supone que está la huella. Y de esa forma algunas veces hemos detectado este problema. Es decir, porque el que está en el EDM está mirando dónde cae el artefacto, el disco, por ejemplo, coloca ya tiene la mirilla preparada allí y está esperando que llegue el prisma para hacer la medición. Normalmente se adelanta el EDM a que llegue el prisma. Y cuando no se coloca en el sitio donde el otro está esperando, dice, uy, yo creo que no se ha colocado bien. Sí, un buen operador siempre llega primero que el prisma, seguro. ¿Alguna pregunta más? Ah, Elena. Hombre. Buenas noches. Hola, Elenita. Buenas noches, Elena. Te echábamos de menos. Te iba a decir que no iba a preguntar, porque todas las preguntas las había hecho Edgardo. Nos conocimos en Buenos Aires y pensaba que yo era matemática por los milímetros que... Es cierto. Él es geólogo, por eso preguntaba. Agrimensor. Agrimensor, perdón. A ver, mi pregunta es, yo normalmente cuando elijo los 3 puntos de control como juez árbitro, pues elijo uno en la parte derecha del sector, otro en la izquierda y otro en el centro, ¿no? Me tengo que preocupar si digamos que si hay una diferencia, por ejemplo, en el lado derecho está perfecto y en el lado izquierdo me da 1 centímetro, 1,5 centímetros de diferencia. ¿Eso, digamos, es síntoma de algo? Puede haber 2 síntomas. Y te voy a decir primero el más frecuente y luego el menos frecuente. El más frecuente es que el centro del círculo está mal. No está bien marcado. Es el más típico. Y sobre todo pasa mucho en la jabalina. ¿Vale? Es decir, que el punto que está marcado en la pista, bueno, tú sabes, yo soy agrimensor, yo me dedico a medir pistas y a comprobarlas, a verificarlas, y muchos problemas que tenemos es con esto, porque no está exactamente donde tiene que estar. Y eso se corrige si el técnico que ha montado el EDM ha estado atento, lo que hace es falsear en realidad el centro. Se olvida de lo que está marcado y marca el punto de medición en un punto medio, en lo que es el arco real, el centro del arco real. Y el segundo motivo por el que puede pasar esto es que el equipo no esté perfectamente nivelado. Si no está bien nivelado puede haber este tipo de discrepancias también. Pero no es un caso normal. 15 milímetros no es aceptable. Es decir, 1,5 centímetros que has comentado no es aceptable. Deberíamos estar por debajo de 1 centímetro siempre. Tienes un tercer caso. Un comentario. A raíz de lo que comentabas, Iker, sobre que está desplazado el centro del círculo, justamente en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que tuve oportunidad de usar los equipos de Omega, el programa que tiene Omega tiene 2 opciones. O se toma la referencia al centro, o si hay alguna duda, se toman 3 puntos en el borde del círculo de lanzamiento y el programa automáticamente recalcula la ubicación del centro y eso corregiría ese 1,5 centímetros de error del que estamos hablando. Seguro. Sí. Nosotros en el software que tenemos en España tenemos además la posibilidad de fijar el radio real. Porque muchos softwares lo que tienen es un radio teórico.
Es decir, 1,25 para el disco, por ejemplo, y cuando en realidad los círculos de disco no son todos perfectos, diámetro 2,50. Entonces, nosotros ponemos el radio real, le medimos, hacemos la medición de los 3 puntos, sacamos una media del radio para que sea más fiable. Y ese es el dato que usamos en el Y cálculo. le cargas manualmente el radio real que midieron. Sí, medimos 3 puntos en el borde, lo que decías tú, y con eso calculamos el radio real. Real, ok. Listo, gracias, Iker. Nada. Inocencio, ¿quieres hablar, Inocencio? Una puntualización que he puesto en el chat y que tiene que ver con la observación de Claro. No te escuchamos bien, Inocencio. Hay una respuesta de Inocencio que lo que puede pasar es que el centro está correctamente marcado, pero el círculo no sea perfecto ni tenga medida estándar. Ese sería el tercer caso Sí. que podría estar dando. Es correcto. Sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces quería nuevamente, Iker y Loreto, dije muchas gracias porque para nosotros está por la noche, algunos están por la tarde, pero para ustedes casi mañana, no tanto, pero agradecerlos. Mañana aquí. Sí, casi. Entonces, muchas gracias nuevamente. Así que estuviéramos con la grabación disponible en el YouTube. Enviaremos por WhatsApp en el grupos que tenemos para que puedan mirar también las grabaciones, ¿está bien? Y Muy bien. creo que mañana tenemos una otra sesión, ¿está bien? Buenas noches a todos. Nos vemos mañana. Muchas gracias, Iker. Buenas noches. Gracias y buenas noches para todos. Buenas noches. Feliz, Bye. feliz noche, Claudinha. Adiós, amigos. Chao, chao.